entonces sí tiene importancia que se cause el resultado, y tanto que la tiene, y tanto que la tiene. Tiene importancia porque los delitos de omisión impropia son delitos de resultado, no son delitos de actividad, y son delitos de resultado que se realizan mediante el incumplimiento del deber, que infringen una norma prohibitiva, mediante el incumplimiento de una norma imperativa, de un deber de actuación para evitar el resultado, y que tiene mucha importancia que se produzca el resultado. ¿Exigen entonces relación causal entre la conducta omisiva y el resultado? Pues para una parte de la doctrina sí, tiene que haber relación de causalidad, lo vamos a ver ahora, antes de pasar a los criterios de equivalencia y al deber de garante. Mejor dicho, por orden inverso, al deber de garante y al criterio de equivalencia. ¿Tiene que haber relación causal? Una parte de la doctrina entiende que sí. Yo les anticipo, no. Coincido con la doctrina, quizá ligeramente mayoritaria, que opina que en la comisión por omisión o omisión impropia no hay ni puede haber relación de causalidad. Y ahora les explicaré por qué no la hay y por qué se equivocan los que dicen que hay relación causal. Y segundo, no hay relación causal, pero sin embargo está diciendo usted que tiene que, en definitiva, es no evitar que se produzca un resultado que equivale a causarlo. Entonces, ¿tendrá que haber alguna relación con el resultado? Claro que tiene que haber relación jurídica entre la conducta omisiva y el resultado. ¿Y saben cómo se llama esa relación jurídica? Relación de imputación objetiva. El resultado producido tiene que ser objetivamente imputable a la conducta omisiva. Son delitos en que no hace falta primero el requisito de la causalidad antes de examinar la imputación objetiva, con los requisitos de la imputación objetiva. Simplemente, en esto no voy a poder profundizar, pero tiene que haber imputación objetiva, lo cual significa que tiene que haber adecuación para producir el resultado, mediante su no evitación, adecuación ex ante. Y tiene que encajar la conducta, el resultado producido en el fin de evitación de la norma. Y si no, habrá una tentativa de comisión por omisión, pero no se imputará el resultado y no habrá un delito consumado de comisión por omisión. Y a veces, si el sujeto sabía que la conducta no reunía los requisitos de la imputación objetiva, ni siquiera hay tentativa, porque no hay auténtico dolo. Habrá una conducta directamente atípica. Bueno, esto es complicado, pero es que la imputación objetiva es complicada. Cuando en la imputación objetiva falta el requisito de la imputación objetiva, del enlace del nexo jurídico de unión entre la conducta y el resultado, y el sujeto no lo sabe, cree que si se dan los presupuestos materiales de la imputación objetiva, hay tentativa. Pero cuando el sujeto sabe que lo que está haciendo es una conducta inadecuada, por tanto que no se da uno de los primeros requisitos de la imputación objetiva, no hay ni siquiera tentativa. Es una conducta atípica. Y lo mismo pasa si el sujeto sabe que se dan los requisitos que harían que no encaje su conducta en el fin de protección o de evitación de la norma. Eso no es peculiar de la comisión por omisión, es una cuestión general. Bueno, y entonces vamos a ver ahora requisito de la causalidad, sí o no. La doctrina tradicional, mayoritaria, muy mayoritaria, decía ex nihilo nihil. Vamos a ver. No, todavía no hemos llegado ahí, que ya son las posiciones de garante. Ex nihilo nihil, de la nada no surge nada. De no hacer algo debido, pero no hacer, no puede derivarse un resultado. Y sin embargo, una parte de la doctrina más moderna a lo largo del siglo XX dice, bueno, pero en la comisión por omisión podemos buscar una causalidad negativa, dicen unos, una causalidad hipotética, dicen otros, y algunos terceros dicen, entre otros mi maestro Roxin, no, una causalidad, mediante la regla de la causalidad conforme a leyes. ¿A qué leyes? A las leyes naturales, de conexión entre fenómenos y resultados. ¿Y cómo hay causalidad si el sujeto no ha hecho algo que tenía que hacer? Si no lo ha hecho, bueno, habrá hecho otras cosas, pero no ha hecho lo que tenía que hacer. El no hacer algo debido, sí, jurídicamente es reprochable, es reprobable, pero en el mundo material no ha hecho lo que tenía que hacer, no ha hecho nada, ha hecho otras cosas. Ojo, en los delitos omisivos, en el 99% de los casos, el sujeto no está quieto de pies y manos, hace otras cosas.
Pero desde luego la que tenía que hacer el deber de actuación no lo cumple. Entonces, que eso es lo importante para una omisión. ¿Cómo es posible que de ese no hacer algo debido, sí, pero no hacerlo, se pueda derivar la producción del resultado y se le pueda imputar objetivamente, imputar jurídicamente el resultado? Pues algunos dicen, hombre, porque se puede dar la vuelta a la fórmula de la equivalencia de las condiciones en los delitos de comisión activa, que dice, y formular la teoría de la causalidad negativa. En la comisión activa se dice, ¿cuándo hay causa? Cuando una persona, con su acción positiva, pone en marcha algo que, si lo suprimiéramos mentalmente, hipotéticamente, desaparecería el resultado. Sabemos que ha hecho algo y afirmamos que ha causado el resultado, porque si nos imaginamos que no ha hecho eso que tenía que hacer, veríamos que en el resultado concreto, en el modo, tiempo y lugar y formas de producirse importantes, no se habría producido. Se habría producido a lo mejor después, o se habría producido en otro momento, se habría producido de otra manera totalmente diferente o con muchísima menos intensidad. Ese resultado concreto en su modo y en su lugar, no. Pues bien, dicen aquí lo que hay que hacer es causalidad negativa, a saber, todo al revés. Si el sujeto hubiera llevado a cabo la acción debida, no es que desaparecería el resultado, si hubiera actuado, no si no hubiera actuado, si hubiera actuado, desaparecería el resultado. Y por cierto, eso tiene un problema, y es que dicen, pero ¿cómo se sabe que desaparecería el resultado? Al fin y al cabo no ha llevado a cabo la conducta, ¿cómo sabemos que desaparecería el resultado? Y dice la doctrina que formula que es una causa negativa, porque, bueno, seguridad al 100% no habría, pero una probabilidad rayana en la seguridad, sí, con eso es suficiente para afirmar que ha sido causa del resultado. Debo anticiparles que a esta fórmula de argumentar muchos penalistas le han criticado con razón que se salta a la torera el principio indubio pro reo. Porque dicen, bueno, con una seguridad rayana en la probabilidad, si hubiera llevado a cabo su intervención salvadora, pues no habría muerto, no habría sufrido lesiones la víctima, no se habría producido el incendio, no habría habido el choque de aviones o de trenes, no habría habido una catástrofe aérea o ferroviaria, en fin. Pero no es seguro, y si no es seguro es que le cabe al juez una duda, y una duda importante, y si cabe una duda habría que aplicar el indubio pro reo, de modo que esta causalidad negativa tiene problemas de entrada. Algunos prefieren llamarle más que negativa, dicen no, causalidad hipotética. Sin embargo, los que defienden el nombre causalidad negativa dicen que aquí lo que se aplica es una regla lógica, según la cual la duplex negatio est affirmatio. La doble negación es una afirmación. La negación de la negación es afirmar. Bueno, y dicen que eso se deriva de los criterios de la lógica científica. Otros, y es una pura cuestión terminológica, dicen, bueno, pero en el fondo esto es causalidad más que negativa para que quede mucho más claro. Hipotética. En la hipótesis de que el sujeto hubiera cumplido su deber, sabemos con seguridad o con una probabilidad muy grande rayana, limitando con la seguridad, que se habría evitado el resultado. Ahora después les explico por qué esto no es verdad. Pero hay autores desde por ejemplo, Puppe, Ingeborg Puppe, esta penalista alemana, o Hilgendorf en una monografía, o Roxin, pero que se inspiraban en English, nada menos que en el gran penalista y filósofo del derecho English, que ya en 1931 anticipó esta posición, que dijo, no, en los delitos de omisión impropia se puede aplicar las mismas reglas de la causalidad conforme a leyes, de la condición conforme a leyes que aplicamos en los delitos de causación activa. Sabemos que una conducta ha causado el resultado cuando, conforme a las leyes de la naturaleza, al realizar esa conducta, se siguen en el tiempo la producción de unas determinadas consecuencias, y sabemos que las leyes naturales nos dicen que eso va a ser así. Entonces dice el gran penalista, mi maestro alemán Klaus Roxin, dice en su tratado, se aplica esta regla y dice no, en definitiva,
la no realización de una acción que conforme a las leyes naturales habría evitado un resultado desaprobado, se puede considerar legalmente unida precisamente a este resultado y por tanto es causa o causal respecto del mismo. ¿Saben qué? Que algunos autores como Roxin o la señora Pupe lo aplican a todas las omisiones, no solo a las impropias, sino incluso a las propias, a las omisiones puras. Y dicen que también en ellas hay causalidad. Bueno, y eso nos pone de manifiesto, esto que lo han intuido estos dos autores, que son grandes penalistas, pone de manifiesto que las teorías de la causalidad están diciendo un disparate. Vamos a ver, si de verdad es causal aquella omisión, y decimos que es causa aquella omisión, que en caso de haberse cumplido el deber, de no haberse realizado la omisión, de haberse actuado cumpliendo el deber, habría evitado el resultado, entonces en las omisiones puras, como es la paradigmática, la omisión pura o propia por excelencia, la omisión del deber de socorro, de auxilio, que los códigos castigan como delito en algunos, en otros ni siquiera es delito, con un delito sancionado con una pena muy pequeña, penas de multa, penas de arresto, penas de prisión muy corta, y nada que ver con la causación de lesiones, de resultados lesivos al no salvado, al no auxiliado. Oiga, ¿qué pasaría si el autor no garante, que no tiene un deber específico de actuar y de garantizar, sino una persona que ocurre por allí, ve a un accidentado, un enfermo que está gravísimo y tiene medios para socorrerlo, llevarlo a un centro médico, y no lo hace y podía haberlo hecho? Aplicando la fórmula negativa y de la causalidad conforme a leyes se podría decir, si hubiera prestado el auxilio con seguridad o con una probabilidad casi rayana en la seguridad, el enfermo o el accidentado no habría sufrido las lesiones graves o no habría sufrido la muerte. Luego habría que castigar, imputarle el resultado a la persona que no es garante, a los que en principio la ley lo que quiere es que respondan de un delito de omisión propia. Por tanto, los delitos de omisión propia, el de omisión del deber de socorro, quedarían sin aplicación, porque habrían cometido esos sujetos también la causación de un resultado, causación negativa o causación conforme a leyes. Eso demuestra que esto es que la teoría de la causalidad en esta materia es absolutamente equivocada. No me entretengo más, quien quiera ver más cosas puede verlas en la crítica, desde mi punto de vista muy dura que le hago a quienes sostienen la causalidad, explicando que solo se puede hablar de causalidad cuando hay empleo de energía humana, física o psíquica, que produce una modificación del mundo exterior, que puede ser el mundo de la naturaleza o puede ser el mundo de la mente humana. A veces las palabras o actos de otros nos causan, claro que nos causan cambios en nuestras decisiones, pero si no es así, y eso solo se produce mediante uso de energía humana o uso de energía natural, y entonces la causa no es la actuación humana, sino un fenómeno natural, solo en esos casos se puede hablar de causalidad. Bueno, y otras cosas más, yo les remito a lo que digo en mi manual. Por último, de la imputación objetiva no puedo hablar nada y pasamos brevísimamente a las posiciones de garante. De las posiciones de garante voy a hacer unas breves pinceladas. La doctrina mayoritaria considera que la posición de garante es el requisito de la equivalencia para que haya comisión o de la correspondencia, como dice el Código peruano, basándose en el Código Penal alemán, en la parte general del Código Penal alemán, que sigue siendo el Código prusiano, pero la parte general se aprobó en 1969, entró en vigor en 1975. El Código de ustedes, en el 91, pues se inspira en esa parte general de 1969 del Código alemán. Y para la doctrina mayoritaria, la correspondencia, la equivalencia, la fórmula de la equivalencia se utiliza en el Código español, en algún código latinoamericano, se utiliza en el Código Penal austriaco. Hay otros que utilizan palabras similares y algunos no utilizan palabras ni como correspondencia, ni como equivalencia, ni palabras similares. Simplemente dicen que si hay posición de garantía o un deber de garantizar que no se va a producir el resultado, ya hay comisión por omisión. Pues bien, la doctrina mayoritaria opina que con la posición de garante ya se da el criterio de equivalencia o de correspondencia entre una no realización o no cumplimiento de un deber y la causación activa de una lesión a un bien jurídico, de un resultado que consista en la lesión de un bien jurídico. ¿Esto es correcto? Pues miren, no es correcto. Lo que es verdad es que la posición de garante es un requisito sine qua non de una omisión impropia o comisión por omisión. No,
salvo en los casos de participación delictiva, pero en los de autoría tiene que haber posición de garante. En los de participación en la forma de cooperación o auxilio mediante omisión, auxilio en comisión por omisión, no, en esto no hay acuerdo, no es pacífico, pero yo personalmente creo, y lo he tratado en algún artículo mío sobre la participación por omisión, publicado nada menos que hace 30 años, en 1986, que puede haber omisiones, colaboración, facilitamiento de que otros cometan delitos y que eso no sea simplemente un delito de omisión propia, de omisión de impedir la realización de delitos graves, sino que sea cooperación, auxilio en comisión por omisión, aunque no se tenga posición de garante. Pero en los casos de autoría, a mi juicio tiene razón la doctrina absolutamente dominante que exige posición de garantía. Bueno, entonces, si es un requisito no suficiente, como cree la doctrina mayoritaria, pero sí necesario, imprescindible, vamos a ver qué es la posición de garante. El nombre de posición de garante lo crea Nagler, Johannes Nagler, un penalista alemán no muy famoso, y sin embargo es la doctrina posterior, fundamentalmente Welzel, Hans Welzel, creador del finalismo, y toda la doctrina alemana en los años finales de los 40, una vez que ha concluido la Segunda Guerra Mundial, y comienzos de los 50, los que popularizan la expresión deber de garante y posición de garante. En alemán garante es garante, entonces deber de garante es Garantenpflicht, Pflicht es deber, o Garantenstellung, que quiere decir Stellung, posición, Garantenstellung, la posición de un garante. Garante es el que tiene que garantizar que no se va a producir un resultado lesivo. Y hasta ese momento no se le llamaba así. Lo que sí decía la dogmática penal, inspirada como en casi todo en sus inicios por la ciencia penal alemana, que tenía que haber un deber jurídico, no moral, ni ético, ni deber extrajurídico, un deber jurídico especial. No es un deber general para todos los ciudadanos, sino un deber especial. Bueno, pues Nagler tuvo la brillante idea de darle una etiqueta y llamarle esas personas que tienen un deber especial de evitar que se produzcan resultados tipificados como delito, por cierto, la causación activa de los mismos, son los garantes. ¿Y qué decía la vieja doctrina sobre cuándo había posición de garante, incluso antes de que se utilizara esa terminología en los años, final de los años 30, en 1938, cuando había, según la vieja fórmula, un deber jurídico especial de evitar el resultado? Pues la teoría tradicional era la llamada teoría formal de las fuentes de deber jurídico de evitar el resultado, o de las fuentes formales de de tener un deber de garantía. Y esas fuentes formales se remontan a Feuerbach en 1812, que en su Lehrbuch, en su manual, dice que no puede haber delito, no le llama posiciones de garante, pero dice que tiene que haber, ni tampoco deberes jurídicos especiales, pero decía Feuerbach, fíjense, hace ya 2 siglos largos, que tenía que haber una especial causa jurídica, concretamente ley o contrato. Y 16 años después, otro alemán, Stübel, 1828, dice, hay una tercera posibilidad de un deber especial de actuar, el actuar precedente peligroso, lo que llamamos abreviadamente injerencia. ¿De acuerdo? De modo que las fuentes formales del deber especial, que da lugar a un delito de omisión impropia, que se imputa al resultado, son la ley, para la doctrina tradicional, la ley que impone ese deber, o el acuerdo entre partes, el contrato, o por último, aunque eso no estaba tan claro, el actuar precedente peligroso. Dice, hombre, el que ha creado con su actuar anterior un peligro tiene obligación de controlar luego y contrarrestar el peligro que él ha creado. Se supone que el que lo ha creado no dolosamente, porque si lo ha creado dolosamente, sí, claro que tiene deber de contrarrestarlo, pero es que lo que tenía era deber de no actuar. No sé si me explico, pero quería dolosamente causar el resultado. Entonces es lógico que luego no lo vaya a evitar. No, cuando se crea el peligro no dolosamente, imprudentemente o incluso de modo fortuito, algunos dicen, esos tienen un deber especial. La injerencia, de todas maneras, no es tan pacífico que la admisión por la doctrina penal el que fuera fuente de posición de garante. Y, sin embargo, en 1959, un discípulo de Welzel, Armin Kaufmann, publica un libro brillantísimo sobre los delitos de omisión impropia, en el que formula por primera vez una
concepción de las fuentes de donde dimanan las posiciones de garante, llamada teoría funcional o teoría material de las fuentes de garante, que las agrupa en dos clases. Lo conocen ustedes perfectamente, pero se lo recuerdo. Deberes de garantía consistentes en el deber de proteger bienes jurídicos frente a cualquier peligro, deber proteger algún bien jurídico concreto de alguna persona frente a algún peligro concreto o frente a muchos posibles peligros, y deberes de garantía de control o de supervisión. ¿Qué son estos otros deberes? Deberes de controlar un peligro o riesgo concreto que podría afectar no a uno, sino a muchos bienes jurídicos. Pero la fuente de peligro ya está. Si se dan cuenta, hay una diferencia muy grande. En los deberes de garante de protección todavía no se tiene el deber de garante sin que haya un peligro real concreto. Es un peligro futuro, no es un peligro real inminente que puede atacar a bienes jurídicos en cualquier momento. En los deberes de garantía, de control de un peligro, el peligro está latente, pero está ya ahí. Es un peligro que hay que controlar o que hay que supervisar o vigilar. Son deberes de vigilancia, de supervisión o algo más que vigilancia y supervisión, a veces de control. Y entonces, para Kaufmann, es así, todos los deberes de garante se reconducen a un grupo o al otro. ¿Tenía razón cuál? ¿La vieja teoría de las fuentes formales o tenía razón Kaufmann? Desde el punto de vista material tiene razón Kaufmann. Los deberes de garantía efectivamente o se reconducen a un grupo o a otro. Y ahora vamos a ver que para que haya equivalencia son diferentes, cosa que no ha sabido ver la doctrina mayoritaria en materia de comisión por omisión. En los deberes de control es bastante fácil que den lugar a equivalencia. No todos, pero muchísimos deberes de control o supervisión de peligros, si se incumplen, se puede decir que equivalen perfectamente a causar, porque como ya había un peligro concreto, al dejar de controlarlo, se puede decir que en definitiva están dejando al peligro que crezca, y eso equivale a crear el peligro y hacer que donde no había peligro aparezca. Bueno, en los deberes de protección, en cambio, las condiciones, como verán, son diferentes. Es mucho más difícil que haya comisión por omisión. Así que Kaufmann tuvo, Armin Kaufmann, porque hay dos Kaufmann alemanes penalistas muy famosos, coetáneos, por cierto, en los años 50, 60, publican. Arthur Kaufmann es el otro. Por cierto, ambos empiezan su nombre propio con AR, de modo que no se los puede citar como A. Kaufmann, ¿no? Porque los dos son ni A.R. Kaufmann, que citar Armin o A.R.M. y en el otro A.R.T.H., porque Arthur es con TH. Pues Armin Kaufmann tenía razón en esta anticipación genial, pero la teoría de Armin Kaufmann fue muy peligrosa porque dio lugar a que la dogmática alemana, que ha influido en la de todos nuestros países hispanoparlantes y en la italiana y en la de otros países europeos como los países del este, que tienen una influencia en materia de derecho penal muy grande de la ciencia penal alemana, por supuesto en los germánicos, Austria, Suiza. Y por último, en los países asiáticos desarrollados, Japón, Corea del Sur y China, que tiene una influencia enorme de la ciencia penal alemana, pues en medio mundo se ha seguido una teoría expansiva de la comisión por omisión que se debe a esta genial anticipación de Kaufmann, pero que la ciencia penal la ha llevado, a mi juicio, a un desmadre de las teorías de la posición de garante. Perdonen la expresión vulgar, desmadre, desmadrarse, no sé si en Perú se utiliza esa expresión, es salirse de madre y, por tanto, desbordarse, bueno, mucho más allá de lo que debería ser. Pues sí, ha habido un desmadre, un desbordamiento excesivo de las posiciones de garante basado en la teoría de Kaufmann. ¿En qué casos dice la doctrina mayoritaria tan tranquila que hay deberes de garante de control, que en cuanto se incumplen hay comisión por omisión? Empecemos por los deberes de garantía de protección. En primer lugar, hay deberes de garantía que se deben a la estrecha vinculación familiar o análoga. Al principio eran deberes familiares, impuestos por ley. Luego se dijo, por contrato, hay relaciones análogas a los deberes que impone la ley a padres, también a hijos respecto de padres ancianos, de garantizar la integridad, a cónyuges, amigo, pero luego el contrato o el cuasicontrato o los pactos tácitos pueden hacer que uniones de hecho, de convivencia, dice la doctrina, y cada vez lo va ampliando más, también haya deberes de garantía. Que de modo que en las parejas de hecho
Pues también hay deberes de garantía, igual que las de los esposos o las de los padres respecto de los hijos. Esto es verdad. Miren, cuando la vieja teoría decía que para que hubiera un deber de garante tenía que ser un deber jurídico, o se encontraba una norma jurídica que impusiera el deber, o si no, no había deber de garante. ¿Qué deber de garantía hay en una relación de hecho impuesto por una norma jurídica? Yo no sé en Perú, porque no conozco el Código Civil peruano, la verdad es que no me he molestado en buscarlo. El Código Civil español, desde luego, dice, en el caso de padres e hijos, por supuesto, que impone deberes en todos los países del mundo a los padres, igual que a los tutores, de velar por la integridad física y moral, etcétera, de los hijos. Pero en el caso de los cónyuges, también hay deber jurídico impuesto por el Código Civil. Para eso está el matrimonio. Para otras cosas también, para muchas cosas, pero la institución matrimonial, entre otras, impone deberes de fidelidad, de lealtad y de autoprotección, derivados del Código Civil. Las parejas, de hecho, se equiparan en otras cosas, aunque sean estables, pero no tienen ese deber impuesto en ninguna parte. Hay quien dice, bueno, pero son pactos entre los... es que muchas veces los convivientes, de hecho, no han pactado que se comprometen a que en caso de que uno se ponga enfermo, tenga un accidente, el otro le vaya... No pactan eso, y si no hay pacto, ¿dónde está el deber jurídico? ¿Dónde está? Si no lo impone ni la ley, ni lo impone ningún pacto, y tampoco hay injerencia, ¿dónde está esto? Ya empezamos con una expansión de los deberes de garante, porque como no importa la fuente formal. Segundo, deberes derivados de protección, derivados de comunidad, de participar en una comunidad de peligro. Esto no se les había ocurrido para nada a los viejos defensores de los deberes formales. Pero dice la doctrina alemana, cuando personas participan en una actividad peligrosa en común, conjuntamente, los montañistas, los alpinistas, los que hacen o practican deportes peligrosos, deportes de riesgo, los corresponsales de guerra, los que se van a lugares donde hay enfermedades infectocontagiosas, médicos, personal sanitario, misioneros, miembros de ONGs, todos esos son garantes para evitar enfermedades o las secuelas de enfermedades o de accidentes de todos los que participan en esa actividad peligrosa. Y nuevamente hay que preguntar, ¿la ley impone ese deber? ¿O hay un contrato, un pacto, aunque sea tácito entre ellos, que imponga ese deber? ¿Dónde está la fuente jurídica? Pues en muchos casos no está. Y ahora ya la ciencia penal alemana da un tercer paso que es asombroso. Deberes de garantía derivados de la comunidad de vida o vida en común, la Lebensgemeinschaft, dicen los alemanes, o convivencia. Entonces empezó diciendo, estos afectan a los familiares, y dicen, no, pero bajo el mismo techo conviven personas que no son familiares, pero son amigos o viven allí. Y el mismo techo, que es el de una casa cerrada, o también un edificio, es vivir en una comunidad de convivencia. La doctrina alemana, aunque les parezca mentira, han dicho los vecinos de un edificio de pisos y de departamentos, todos conviven en el mismo edificio. Y algunos dicen, y en los barrios, o colonias o condominios también, en urbanizaciones o lotizaciones también. ¿Y por qué no los que conviven en un mismo centro laboral o escolar, como un colegio, como una facultad? Y resulta que nos acaban convirtiendo a todos los que tenemos parte de nuestra jornada bajo los mismos lugares en garantes los unos de los otros. Y por tanto, si no actuamos cuando cualquiera corre un peligro, nos van a imputar los resultados. Esto lo está defendiendo desde hace 40, 50 años la dogmática penal alemana mayoritaria. Sin necesidad de recurrir a lo que ahora les voy a decir, que es un criterio estricto de equivalencia. Ya simplemente si tuviéramos en cuenta que el deber de garantía tiene que ser un deber jurídico, esto es un disparate, porque ni hay ley, ni hay contrato, ni hay fuente jurídica en absoluto. Luego ya se ha hablado de deberes de protección, que aquí sí que ha dudado la doctrina alemana por asunción de una función de protección, asunción voluntaria, sin pactar ni... Y dicen, algunos dicen que sí, que estos son deberes de garantía, y otros dicen, hombre, no, porque si no hay, la ley no lo impone y tampoco impacto, no vemos que esto sea un deber jurídico. Es curioso, aquí sí se plantean que no hay deber jurídico. Pues ¿saben qué? En la asunción de una función de protección de alguien que, por ejemplo,
de pronto, sin que nadie se lo haya encomendado ni pedido, se hace cargo de cuidar a un niño pequeño que encuentra solo en la calle, desamparado, y lo cuida durante unas horas o durante unos días hasta que o los padres o parientes o familiares o una institución protectora se haga cargo del niño. ¿Hay deber jurídico ahí? A mi juicio, esto lo tengo en mi manual, sí que hay deber jurídico derivado, ¿saben de qué? De lo que los romanos llamaban el cuasicontrato. Esto es un cuasicontrato, un pacto. ¿Con quién? Con los padres del niño, si a lo mejor han muerto en un accidente, en una catástrofe. Con la sociedad. El asumente de la función de protección, el que la asume voluntariamente, pacta con la sociedad que se va a hacer cargo, y entonces sí que hay un deber jurídico. Lo que no está claro es si con eso es suficiente. A eso es lo que le voy a dedicar los últimos minutos de mi intervención, a la equivalencia. Pero ya vamos teniendo un poquito más de claridad. Por último, deberes de protección derivados de funciones orgánicas o funciones del cargo. Sí les debo decir que estos deberes de garantías sí son deberes jurídicos derivados generalmente de la ley o en algunos casos de acuerdos especiales dentro de un cargo, de una profesión que se pactan con el superior, el empleado o el funcionario, bueno, y tienen un claro deber jurídico. De ahí a que den lugar a comisión por omisión, eso es otra cosa, pero sí pasan el filtro de poder hablar de un auténtico deber jurídico especial, no lo olvidemos. Y por último, segundo gran grupo de Armin Kaufmann, posiciones de garante de supervisión, de supervisión, vigilancia o control de una fuente de peligro, para algún bien jurídico concreto o para muchos bienes jurídicos. Pues bien, aquí la doctrina, por ejemplo, Schünemann en su magnífico libro sobre la omisión impropia, examina y lo clasifica así en 3 grandes grupos. Hay alguno más, pero estos son los más importantes. Deberes de control o supervisión, ¿de qué? De deberes de fuentes de peligro de origen no humano. Por cierto, la doctrina tradicional hablaba de fuente de peligro y desde los años 70 algunos penalistas alemanes, en vez de utilizar la palabra fuente, en alemán es Quelle, la fuente de un manantial, de donde emana el agua, etcétera, utilizan otra imagen plástica. Porque claro, el peligro no mana del agua, esa es una imagen, el peligro surge de, como el agua brota de un manantial, pues lo mismo de una fuente, pues igual. Empiezan a hablar algunos alemanes de Herd. Herd quiere decir foco, es el foco de fuego, el foco de luz, eso es un Herd, el foco de calor, un foco calórico, es un concepto de la física y del lenguaje cotidiano. ¿Y qué es? Pues no es más que otra imagen plástica para decir que el origen, sí, lo que quiere decir es el origen de un peligro o de un riesgo, que son conceptos sinónimos, por cierto, que algunos creen que no, que peligro y riesgo no son lo mismo, para mí sí. Peligro y riesgo son conceptos sinónimos. Pues bien, hay fuentes de peligro cuyo origen no es humano, sino que son, por ejemplo, objetos peligrosos, instalaciones peligrosas, máquinas peligrosas, sistemas de funcionamiento que implican peligros o animales. Quienes tienen el deber de vigilar o supervisar o controlar estas fuentes de peligro son garantes. Debo decirles que sí, hay deberes jurídicos, legales en unos casos, o legislativos en sentido amplio, pero deberes jurídicos muy claros, y si no, hay clarísimamente contratos, cuasicontratos, etc. Segundo gran grupo que menciona Schünemann, que ya Armin Kaufmann lo había también mencionado, el actuar precedente peligroso, la injerencia. Por cierto, verán que está escrito con G, no con J. El diccionario de la Academia de la Lengua dice que se escribe con J, pero los filólogos que han estudiado esta cuestión dicen que se equivocan los académicos de la Academia Española y que injerencia tenía que escribirse con G, como se escribe en todo el resto de las lenguas del mundo, porque deriva del latín ingerere, que es con G y no con J. La J procede de la S latina, era el verbo inserere, de ahí viene insertar o injertar, de donde vienen los injertos de las plantas. Y no, esto no es un injerto, esto es introducir, del mismo modo que se dice ingerir un alimento, pues ingerirse en la esfera ajena, el alimento lo ingerimos en nuestro cuerpo, pues el ingerirnos en la esfera ajena significa que nos entrometemos en una esfera ajena y creamos una fuente de peligro que hasta ese momento no había. ¿De acuerdo? Bueno, ¿la injerencia es fuente de garante, de posición de garante?
Curioso. Stübel dijo que sí. Feuerbach, que era un gran penalista y un gran jurista, no se le había ocurrido. Eso hace pensar, ¿realmente es una fuente jurídica? ¿Dónde está el deber? Schünemann en su monografía dice, es curioso, Schünemann, que es súper restrictivo, acaba diciendo, la injerencia no equivale a causar el resultado, pero sí es fuente de posición de garante, sí hay posición de garante. Y él, sin embargo, ha estado diciendo que tendría que ser una fuente jurídica hasta llegar a las páginas de la injerencia. Y al llegar a las páginas de la injerencia, ¿saben qué dice Schünemann? Bueno, ¿saben cuál es la fuente jurídica que permite hablar que hay una norma jurídica que obliga a los ingerentes a tener un deber especial de comprometerse con aquello que han puesto ellos en peligro? La jurisprudencia de los países, que la ha ido reconociendo aunque las leyes no la reconocían antiguamente, la jurisprudencia. O sea, en algo de lo que va a derivar responsabilidad jurídico-penal, la jurisprudencia en un sistema no de common law, sino de donde rige el principio de legalidad penal, va a ser fuente de derecho penal, fuente de creación de responsabilidad penal. Yo creo que mi querido y admirado y muy querido amigo, porque nos conocimos hace un montón de años, estudiando ambos con Schünemann, Bernd Schünemann se equivoca aquí. No. La injerencia no puede ser fuente, la jurisprudencia no puede crear responsabilidad penal como tal si la ley. Lo que pasa es que desde el derecho romano se sabe